posible caminar sobre el agua? Por varios años, el humano ha imaginado poder correr sobre el agua. Y podemos ver este sueño en la película Los Increíbles, cuando Flash corre sobre un lago. En este video explicaremos varias de las condiciones que debería poseer un humano para que le sea posible correr sobre el agua. Ya que en la naturaleza existen varios animales e insectos capaces de caminar sobre el agua, tomaremos como referencia al basilisco, un tipo de lagarto capaz de llevar a cabo esta proeza. Condiciones que permitan a una persona para caminar sobre el agua. Usaremos como fuente de comparación al basilisco. Las primeras condiciones sería tener una velocidad entre 108 y 112 km por hora. Cabe destacar que el corredor olímpico Usain Bolt en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 logró una velocidad de 37 km por hora. Para lograr esta condición tendríamos que triplicarla. La siguiente condición sería pies de 1 metro de longitud. Cuando los basílicos corren sobre el agua, en realidad lo que están haciendo es crear unas bolsas de aire cuando sus patas golpean con la superficie. Para hacer esto se requiere una suficiente longitud en las piernas para mantener los pies sobre ellos antes de que las bolsas se disipen. La tercera condición sería fuerza sobrehumana. Como ya sabemos, estas criaturas golpean violentamente sus patas contra la superficie del agua. Esto origina una bolsa de aire que hace las veces de un flotador. Para un ser humano se necesitan músculos 15 veces más fuertes de lo normal para conseguirlo. Uno de los secretos que poseen estos animales es lo que llamamos tensión superficial del agua, la cual es una de las propiedades de la interfase aire-agua que hace que se comporte, en términos generales, como un trampolín. Esta propiedad nos explica que las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido esté cohesionado. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo sienten fuerzas hacia los lados, horizontalmente, y hacia abajo, pero no hacia arriba, porque no hay moléculas encima de la superficie, como podemos ver en este dibujo. El resultado es que las moléculas situadas en la superficie acuosa solo se ven afectadas por las vecinas que tienen debajo. Este efecto forma una membrana en la superficie. La siguiente condición para poder correr sobre el agua es disminuir la gravedad. Esto se comprobó porque en el año 2013 un grupo de científicos ganadores en la categoría de física presentaron un proyecto donde demostraban esto. Ellos escribieron que algunas especies de pequeño tamaño y algunos insectos pueden correr y pueden desplazarse sobre el agua. Nosotros no, debido a nuestro tamaño y principalmente a la fuerza de la gravedad. Ellos también, por medio de experimentos con arneses especiales para simular una gravedad reducida, descubrieron que a ciertos niveles muy bajos de gravedad se puede, en efecto, correr sobre el agua sin tener que demostrar una fuerza monstruosa. Todos estos estudios permitieron calcular todo lo necesario para que una persona promedio pueda correr sobre el agua con una gravedad similar o inferior a la Luna. A la vez, los resultados demostraron que los modelos hidrodinámicos de las lagartijas corriendo sobre el agua pueden ser aplicados sobre humanos. A pesar de las enormes diferencias de tamaño y estructura anatómica, estos pudieron notarnos al ver que los humanos, al igual que una lagartija basilisco, mantiene el segmento corporal de la cabeza y del tronco a una altura constante, sin importar la frecuencia del paso ni la intensidad del esfuerzo locomotor. Entonces podemos decir que por el momento los lugares en los que el ser humano puede correr sobre el agua serían en la Luna y en otros 4 satélites de Júpiter. Claro, si se encuentra agua en el territorio, obviamente. Y como tercera y última condición tenemos los fluidos no newtonianos. ¿Qué es un fluido no newtoniano? Es aquel cuya viscosidad varía con el grado de tensión a la que se le aplica. Es decir, se deforma en la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante.
Esta mezcla tiene propiedades de un líquido cuando no se ejerce una fuerza de presión, y sin embargo, al ser golpeada o al correr y pisar fuerte durante un corto periodo de tiempo, este adquiere características de un sólido. Un ejemplo de este fluido es el conocido oblek, que se forma con una mezcla de agua con harina de maíz, con una relación aproximada de una parte de agua y 2 partes de harina. La explicación de este comportamiento se debe a que cuando el fluido es golpeado se crea una columna sólida debajo de la superficie en donde se lo golpeó. En el momento del impacto, por ejemplo con una barra, esta aplasta las partículas y debajo de la zona de impacto se forma un amontonamiento de estas que luego se extiende haciendo la mezcla de un sólido momentáneo. Un ejemplo de esto es algunos chalecos antibalas y chalecos antiarmas punzantes que se utilizan hoy en día. Si se corriera sobre un terreno líquido hecho de este material, perfectamente un ser humano podría correr y al pisar se crearía una especie de suelo. Y esta sería la última condición en la que un humano podría correr sobre el agua. El agua es un fluido newtoniano, es decir, que tiene una densidad constante y sus moléculas no están tan fuertemente unidas como las de un sólido. Esto le da una tensión superficial bastante baja, la cual no es suficiente para resistir la penetración de un cuerpo que ejerce una fuerza puntual como por ejemplo el nuestro. En contraparte, existen los fluidos no newtonianos, los cuales poseen las características tanto de un sólido como de un líquido. Esto les permite fluir como cualquier otro líquido, pero al ser perturbado por ejemplo, un golpe o en este caso una pisada rápida, hace que se conviertan momentáneamente en un sólido, lo cual nos permitiría correr sobre ellos con muy poca dificultad. Como se muestra en el video, nuestro personaje principal corre a una velocidad bastante alta, lo que le permite moverse sobre el agua sin hundirse. Sin embargo, es imposible para una persona común y corriente alcanzar esta velocidad, lo cual requeriría habilidades sobrehumanas para poder imitar lo que el personaje hace en la película. En conclusión, para que una persona pueda correr sobre un fluido newtoniano, es necesaria una gran cantidad de modificaciones tanto físicas como biológicas, las cuales por el momento son imposibles. Sin embargo, lo que no es posible hacer en nuestro estado actual es correr sobre un fluido no newtoniano.